Y ahora vamos a hablar de los pagos inmediatos con LexisNexis. Me aprendí el nombre, Tadeu Soares, desde Brasil, nos viene a presentar justamente los pagos, que es lo que está pasando hoy día. Vamos, el escenario es todo tuyo. Un gran aplauso para LexisNexis. Hola, realmente es un gusto estar acá. Me encanta la comida especialmente, ¿no? De hecho, en Brasil es bueno, pero acá, mucho mejor. Por hoy. Pues bien, vamos a hablar un poco sobre pagos inmediatos en Latinoamérica. Y me gustaría traer para ustedes un primer punto, ¿no? Imagínate que eres un pequeño comerciante en Lima y después, en menos de 5 segundos, ¿no? Recibes un pago. ¿No? Está muy contento, acabo de recibir un pago a través de Plim, de Yapi, y hasta que te des cuenta que no llegó. Recibe un comprobante, está todo cierto, está todo bien, y crees que el dinero está ahí, pero no está. O sea, esa es una situación que de hecho percebimos mucho cuando hablamos de pagos masivos e instantâneos, ¿no? Desde la forma como estamos pasando hoy. Pero para que podamos tener un poco más de contexto, ¿no? ¿Qué teníamos antes de 2020, ¿no? ¿Qué teníamos ahí? ¿Y qué tuvimos en 2020? ¿No? Después del COVID, obviamente, pero antes teníamos, ¿no? Transferencias interbancarias muy lentas, y acá hay ejemplos de varios países como Brasil, México, Perú, ¿no? Donde tenía ahí un TED, un TEF, un SPA, un CCA, ¿no? Donde son transferencias que demoraban ahí para lograr, ¿no? Que el dinero saliera de una persona para otra. Después teníamos un alto uso de efectivo, y seguramente, ¿no? esa cuestión social de democratizar, ¿no? El dinero, ¿no? Las cuestiones financieras para todos es muy importante, pero teníamos ahí un uso muy alto, ¿no? Cerca del 75% de los pagos en Perú y Colombia antes de 2020 teníamos esta marca. Después, una baja inclusión financiera, y este tema es muy importante para nosotros, ¿no? O sea, cuanto más personas, mejor, cuanto más sencillo, mejor, ¿no? Y una persona habló acá durante ese día, ¿no? Sobre esta cuestión de cómo podemos simplificar las cosas, ¿no? Cómo podemos traer que más personas cada vez más estén inseridos en las cuestiones financieras con una buena inclusión financiera. Y después, antes de 2020, tenemos también un alto costo transaccional y una informalidad económica muy fuerte. Este fue el escenario. Y después hablamos un poco sobre la llegada, ¿no? De los pagos inmediatos. Y acá no es una cuestión de quién veo primero, y seguramente no tenemos aquí en México una iniciativa muy buena, inicial, con QR codes, con NFC, con enfoque en la inclusión muy fuerte, pero en 2019 no hizo un buen trabajo, solamente 4 millones de usuarios en el primer año. Después tuvimos ahí el caso de Pix en Brasil, que tuvimos ahí 133 millones de claves creadas y más de 1 billón de transacciones en noviembre de 2020, ahí, o sea, en todo el año, en el primer año fue lo que logramos. Después tuvimos en Argentina, en Perú, las iniciativas que también comprendemos que el Banco Central también empieza todo un trabajo, o sea, de traer todo para una visión centralizada, donde todos puedan, de hecho, ahí interactuar, ¿no? En un concepto de interoperabilidad. Eso es muy importante, ¿no? Y Colombia también ahí a través de Transfia, en 2020, 2025, cada vez más ahí creando una madurez. Las principales ventajas, ¿no? de pagos. En 2024, tuvimos acá un indicador de pagos digitales de Perú, que alcanzó 442 transacciones por adulto, ¿no? En el año pasado. Una inclusión financiera acelerada, por ejemplo, 2.1 millones de bancarizados en Colombia solamente en 2020. Después, 280 millones de transacciones en un día en Brasil. Reducción de uso de efectivo, o sea, no es necesario imprimir dinero. Y después, un estímulo comercial, digital y una formalización cada vez más. O sea, cada vez más rastreabilidad, ¿no? O sea, para saber de dónde viene el dinero que tú estás utilizando. Eso es muy importante, ¿no? O sea, una liquidez inmediata y menor costo, ¿no? Para las empresas y los consumidores. Pero con toda innovación, ¿no? La velocidad también trajo nuevos tipos de vulnerabilidad. Y muchos ya hablaron de eso acá, ¿no? Pero acá la idea es traer un poco de cosas que vimos, ¿no? De cosas que vimos. ¿Y cuál es el riesgo, ¿no? Que está ahí más allá de la tecnología? El primero, la cuestión de la irreversibilidad, perdón, mi lengua
es compleja para hablar muchas veces, ¿no? Y entonces la irreversibilidad, ¿no? Es muchas veces muy compleja, pues la transacción se pasó muy rápido, ¿no? Y con eso, ¿cómo puedo volver el dinero para la persona que sufrió algo, ¿no? Después, la velocidad de cómo se arma, ¿no? La fraude emocional, o sea, muchas veces a través no solamente, ¿no? de una llamada que una persona se puede utilizar hoy, con un par de segundos de su voz, se puede crear una nueva voz y ahí, entonces hablar, mamá, papá, por favor, dame un dinero, y la persona no piensa, simplemente hace, lo pago y ¡chu! Ya se fue, ¿no? ¿Cómo volver con ese dinero? Y con eso cria um problema de confiança muito forte. Ou seja, se queremos uma inclusão muito forte, se queremos que cada vez mais pessoas, isto é um peligro seguramente para este cenário. E depois a infraestrutura, não? Hablamos um pouco de API. Acá há questões tecnológicas que é importante, ou seja, muitas vezes se disponibilizam serviços, mas a última coisa que se preocupam é a segurança. Não é uma questão somente de fricção com o usuário final. E esse ponto é importante. Ou seja, eu não simplesmente vou añadir uma nova capa e criar problemas, mas criar segurança com elementos que não necessariamente eu tenho que solicitar ao cliente a todo momento, não? E as instituições têm pouco tempo, não, para validar, não, para evaluar se as transações antes da liquidação, pois tem que acontecer em um rato de tempo, não? Ou seja, isso é muito importante e muitas vezes está aí muito próximo da questão das leis. A lei diz que tem que ter uma liquidação em 10 minutos, não? E não mais que isso. Então, tem 10 minutos para evaluar. Quando falava de los pagos antigos, tinha um dia, não, para fazer esse tipo de evaluação. E isso nos leva, então, a uma nova era do crime digital. E essa nova era é muito curiosa, pois podemos perceber que a fraude hoje é uma fraude em alta velocidade, não? Ou seja, da mesma maneira como tinha os autos que são muito rápidos, cada vez mais rápido e tienes que ter uma frenagem muito boa, acá temos que ter o mesmo, não? Ou seja, a explosão de golpes com QR codes, com mensagens através de WhatsApp, o crescimento de pagos e fraudes peer-to-peer, ou seja, eu mando dinheiro para ti, depois recebo, ou seja, a criação, por exemplo, de cenário de mulas, donde uma pessoa fala, mira, se tu ves 3 vídeos acá em YouTube, te vou a passar 10. Aí a pessoa te passa 10, te comprova e depois, mira, dame 20 e te devolvo 100. Não? E não devolve nada. Não? Então, há cada vez mais situações onde passam os cenários de uma velocidade muito alta. E pensando nisso, vemos também uma profissionalização muito forte. E acá, quando hablamos, por exemplo, hablamos muito sobre software as a services, não? E agora temos fraud as a services, não? Então, a ciberdelinquência como serviço. E depois de dizer que qualquer pessoa, não, que esteja detrás de um VPN, e para os que não sabem que é um VPN, é um mecanismo onde tu entra e simplesmente aí se oculta, não, sua origem, sua IP, não, intenta hacerlo, não? Há tecnologias que hoje se pode aí seguramente identificar isso. Pero essas pessoas podem cometer um delito. E pode dizer um pouco mais, não é necessário tanto conhecimento técnico. Enquanto estou aqui, seguramente há um ninho, há pessoas que não conhecem nada ou que têm uma necessidade específica que paga $10, por exemplo, e tem serviços para criar aí todo um fluxo, não, de autenticação de onboarding com dados válidos, com informações válidas e seguras, não? Ou seja, também é uma democratização do cybercrime. Não? Já pensamos nisso, não? Isso é curioso, é interessante pensar nisso. São dados preocupantes, não? E a escala do problema em la região, por exemplo, temos um cenário onde em Brasil as estafas de Pix causaram pérdidas de 10,1 mil milhões solamente em 2024. Alguém falou sobre isso também, não? Cada vez mais se cresce, não? E não vou falar de 2025, mas depois busque Pix 2025 Brasil, e eu não estou autorizado a falar sobre isso. Em Colômbia, as transações sospechosas de fraude cresceram 43%. Em México também se ha reportado casos de mulas, não, em COD e fraude estruturada. E em Peru, registrou um aumento de quase 40% nas denúncias por delitos cibernéticos, não, totalizando mais de 90 mil milhões de soles somente na região de Lima. Esses dados, não, muitas vezes, não, Tadeu, como Tadeu é pessimista, não há solução para isso, não? Mas um ponto muito importante é, ao final do dia, o ponto mais importante quem é? A pessoa. Ou seja,
Muchas veces no es solamente una cuestión de ingeniería social, donde yo voy a convencer a una persona a hacer una cosa, pero muchas veces voy a brindarle ahí con pocos dólares, con pocos soles, con pocos reales, y voy a obtener credenciales válidas y tendré acceso a los sistemas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos combatirlo? ¿Cómo lo podemos ahora criar acá capas de protecciones para eso? Y acá hay algunas sugerencias. Yo tenía preparado una presentación para 20 minutos, tengo que hablar en menos de 15. Entonces, voy a pasar solamente algunos puntos importantes para que tengamos eso en mente, ¿no? O sea, la tecnología como aliada en la prevención. Una autenticación que sea inteligente, no necesariamente la tecnología con más fricciones, ¿no? Pero utilizar de los patrones, principalmente patrones de uso, no solamente reconocimiento facial, pero también reconocimiento de la forma como las personas manejan los dispositivos, la computadora, ¿no? Después Machine Learning y AI, es obvio, ¿no? Estamos en el tiempo de volumen de transacciones, tenemos que utilizar medios para evaluar las transacciones cada vez más, con más inteligencias. Sistemas de análisis de riesgo en tiempo real, ¿no? Bloqueos preventivos, establecimiento de límites, utilizar no solamente la ley, mas lo que pasa en mi entorno también, ¿no? Crear eso es importante. Por ejemplo, en Brasil tuvimos el uso de AI que permitió la detección de 60% de cuentas nulas, ¿no? Nunca antes vistas, con solo 5 investigaciones manuales. O sea, utilizando AI. Con la persona no es posible hacerlo. El primer factor, entonces, volviendo, es la tecnología. El segundo, la educación digital como escudo para el usuario. Y acá la cuestión del estudio es muy importante, ¿no? Voy a dejar acá para que ustedes puedan sacar una foto, pero el punto de la educación es muy importante, principalmente cuando hablamos, por ejemplo, de los más viejos y de los más nuevos, ¿no? O sea, las personas tienen la necesidad de aprender cómo las cosas pasan en la Internet. Y eso es muy importante. O sea, si no pasa por un proceso donde nosotros como compañía no creamos este proceso, ¿no? De aprendizaje continua, seguramente que tendremos cada vez más problemas. Cada vez más problemas. Y la tercera clave es la colaboración como clave para el futuro. O sea, como un elemento principal para el futuro. Y acá hablamos sobre cooperación, que muchas veces viene de quién. ¿Quién lo hace, esta colaboración en los países? Los gobiernos, ¿no? Obviamente, ¿no? Las leyes, ellos que nos obligan a hacerlo, pero deberíamos hacer ahí, crear nuestras propias redes, ¿no? Colaborativas para compartir informaciones, no solamente de estafas, mas también de buenos comportamientos. Y obviamente, ¿no? Los países van creando ese tipo de acción. Y es muy importante, o sea, aplicar las buenas prácticas. ¿Qué pasó en un país que tiene un volumen transaccional muy alto, ¿no? ¿Y qué puedo hacer ahora en mi país que estoy cambiando para este tipo de realidad? ¿No? Y ya hablé un poco también sobre la cuestión de las infraestructuras y que sean siempre seguras. O sea, no olviden, ¿no? Yo en Brasil he vivido un escenario muy, muy curioso que habla especialmente sobre compañías de juegos, ¿no? De bets, gambling. Y estas compañías muchas veces están preocupadas solamente con el lucro, ¿no? O sea, van a buscar el lucro y todo más. Creo que todos, ¿no? Vamos atrás del dinero. Pero se olvidan de los fraudes, no se olvidan de la cuestión de la seguridad. Y cuando empieza entonces a tener pérdidas cada vez mayores, ahí sí pienso en inversiones en seguridad, solo después que pasó el fato, ¿no? O sea, generar confianza requiere una acción colectiva, una acción que de hecho sea importante. O sea, combinar estos tres elementos no es solamente uno, no es solamente hoy, ¿no? Es de forma constante. Cada vez que la tecnología va a crecer, ¿no? Vas creciendo, es importantísimo tener eso en mente, ¿no? Sin eso, de hecho, tendremos muchos problemas. Pero seguramente que ustedes acá en Perú, ¿no? Tendrán ahí una buena forma de trabajo y seguramente van a se preocupar con eso, ¿no? Tecnología, educación y colaboración. Son los 3 puntos que seguramente serán los mejores para combatir ese tipo de escenario. Entonces, la pregunta que queda es: los pagos inmediatos han llegado para quedarse. La pregunta es: ¿nuestra seguridad es tan inmediata como nuestros pagos? Y es eso. Muchas gracias. Tadeu, muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Pagos inmediatos. Estuvo Eduardo, estuvo también Sandro, hablamos un poco de seguridad, de cómo está funcionando el tema hoy día, pero con tu experiencia, no tan solo en Brasil, porque el caso de Pix salió en todas partes del fraude que se cometió, de lavado de dinero y otras cosas más. ¿Cómo ves a Latinoamérica hoy día? Porque estamos sacando muchas aplicaciones,
estamos convirtiendo, estaba hablando BVA, que somos como Figital, estamos convirtiendo mucha gente a que utilice los canales digitales. ¿Cómo ven los aspectos de seguridad hoy día en América Latina? Sí. En la industria financiera en general. Sí. No, el fato es que la industria financiera es la primera que se preocupa con seguridad, ¿no? Y esta experiencia, ¿no? Especialmente en Latinoamérica, nosotros latinos tenemos mucha creatividad, ¿no? Para hacer eso. Entonces, la percepción que tengo hoy es que está caminando junto con esa cuestión de los pagos. O sea, una vez que, que los países, ¿no? Empiezan a crear las regulaciones que son propias para sus propios sistemas, ¿no? Esto empieza a crecer mucho y las inversiones se vuelven muy rápidas, ¿no? Entonces, o sea, si pensamos trayendo solamente un otro punto, por ejemplo, WhatsApp, que es un medio de comunicación masivo, cada vez que el pago se torna cada vez más masivo, más simple, más sencillo, la seguridad va caminando junto, ¿no? Y vamos ahí empezando a hacer un trabajo de capas adicionales que no generan tanta fricción. Entonces, este crecimiento seguramente se da de forma gradual, pero está creciendo muchísimo y seguramente es una preocupación que tienen en toda nuestra región. Así es. ¿Nos tomamos la foto? Sí, claro. Antes de que te vayas, vamos. LexisNexis, tenemos un stand acá, ¿Sí? por si Estamos quieren bien, seguir la sí. conversación.